mañana. Hoy en el estudio vamos a recibir a alguien que no pasa desapercibido en la vida política de México, ya sea por sus posturas en tribuna o por estar en la mira de la prensa. Originario de Minatitlán, Veracruz, el abogado de formación renunció en 2017 al PRD, sabia decisión, si me lo preguntan, para apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien acompañó durante el proceso electoral y defendió como representante de Morena en el INE en las elecciones de 2018. Diputado en varias ocasiones, fue presidente de la Cámara de Diputados en 2021 y 2022, y de 2024 a 2025. Él es Sergio Gutiérrez Luna, polémico por su amistad con Pedro Aces y Ricardo Monreal. Además, junto con su esposa Diana Karina Barrera Samaniego, están siempre en la mira de los periodistas que también le hacen a eso del fashion police, pues cada uno de sus outfits son objeto de escrutinio profundo. Su más reciente aparición protagónica en X fue al señalar la hipocresía de Lorenzo Córdoba, quien ahora acusa a Morena de estar sobrerepresentado, incluso cuando el mismo Córdoba favoreció la mayoría del PRI y nunca le pareció que eso fuera sobrerepresentación. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Liz. ¿Cómo estás? Buenos días. Feliz año. Buenos días. Bienvenido a ti, a SDP Mañana. Gracias por el espacio, por poder saludarte, por platicar contigo. Contento de estar aquí. Muchas gracias. Quiero preguntarte, primero que nada, es la primera pregunta que hacemos aquí en SDP Mañana. ¿Quién es Sergio Gutiérrez Luna? Mira, soy una persona que nació en Minatitlán, Veracruz, que llegó a México, a la Ciudad de México, estudié en el 94, estudié en la Escuela Libre de Derecho, y que me he dedicado gran parte de mi vida, o prácticamente toda mi vida profesional, al litigio electoral. Me gustan las elecciones, los procesos electorales. He sido representante de Morena, primero en la elección de Delfina, de la maestra Delfina, en el 2017. Ahí empecé en el Estado de México. Mira. Luego fui representante de Morena en el 2021 y el 2024 en la elección intermedia del presidente López Obrador y la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum. Soy alguien que soy muy, digamos, familiar. Me gusta estar con mis hijos, en familia, hacer cosas. Me gusta la lectura y algo que mucha gente no sabe, o algunos sí, soy muy rockero, fanático del rock desde siempre, Sí. desde niño, desde que tengo 12 años. Oye, después te voy a preguntar sobre eso, pero quiero preguntarte sobre... ¿Eres futbolero? Más o menos. Más o menos. ¿Cuál es tu deporte favorito? Fíjate que me gusta el básquet y un poco el americano. ¿Qué? ¿Eso ves en la tele? Cuando tengo tiempo. Ahorita, Sí, ahorita debes estar ahí viendo en Twitter como las... Ahorita veo los resultados y la síntesis y a veces ni eso. Bueno, ¿cuál es tu banda de rock favorita? Ay, qué difícil pregunta. Yo creo que esa va a ser la pregunta más difícil de toda la entrevista. Pero, bueno, top 5, así yo creo que puede ser Metallica, me gusta Pantera, rock heavy de los 80s. Muy clásico. Poison, Motley Crue y tal vez Iron Maiden. Muy bien. Ya también vi que ahí en la Cámara de Diputados uno lleva sus intereses personales, más que intereses personales, sus gustos profesionales y de afición. Ahí ya llevaste varios homenajes ahí a la Cámara de Diputados. Fíjate que eso me han dicho, pero yo creo que es importante siempre señalar cosas que a uno institucionalmente le parecen relevantes. La vez primera que fui presidente hice un evento en la Cámara que se llamó Veracruz en San Lázaro. Y ahí cerré con un concierto de rock, de un grupo de rock, que son de mi pueblo, de Minatitlán, que son originarios de ahí, que tienen un disco y que tocan, digamos, soft rock. Ajá. Y se grabó un disco en la Cámara de Diputados. ¡Wow! En vivo en la Cámara de Diputados se llama el disco. Te lo voy a regalar. Sí, claro, por supuesto. Digo, que es un CD que ya no sé dónde se escuchan los CDs ahora, pero te lo regalaré en memoria o en... Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí es relevante, digamos, no es la cosa más importante de la que uno se deba ocupar, pero yo creo que sí es importante fomentar. O sea, fomentar que la gente tenga una afición, un lugar donde distraerse, que vaya a lo profundo. Seguramente tú sientes muchas cosas al escuchar rock. Y entonces eso quieres compartirlo con los demás. Y yo creo que es absolutamente legítimo. Es legítimo, es normal y es natural, somos personas. Y claro. no por eso dejas de hacer otras cosas. Claro. Es que se ha malentendido el que alguien, o como yo lo hice, publicar una esquela porque falleció Ozzy Osbourne, que fue el creador del metal, una leyenda, alguien reconocido en todo el mundo.
por hacer eso no dejo de hacer otras cosas. Claro. Ni por hacer eso dejo de reconocer otras circunstancias. Es decir, son cosas que complementan la actividad política ordinaria, digamos. Y está muy bien, mira, bueno, ¿qué, ya lo dijimos aquí en la introducción, pero a ti, ¿qué te movió ser parte de la Cuarta Transformación que inició nuestro líder moral Andrés Manuel López Obrador? Yo le he dado seguimiento a la carrera y el trabajo que ha hecho Andrés Manuel desde hace mucho tiempo. Somos casi paisanos, él es de Tabasco, yo soy de Miatlán. Miatlán está al sur de Veracruz. Comparten, digamos, muy petrolero, cultural, una zona petrolera. La comida más rica del mundo está ahí en Minatitlán. Entonces, difiero. Entonces, yo le he dado seguimiento a todo lo que ha hecho él y me parecía impresionante, primero, su resistencia. Segundo, el no perder de vista su ruta. Él siempre se fijó una ruta que era ser presidente de la República. No quería ser legislador, no quería ser senador, él quería ser presidente de la República para generar estas transformaciones. Y segundo, el hecho de que el movimiento se centrara en generar cambios profundos en el sistema económico, jurídico, social, político, es algo que motiva a cualquiera. Y se ha venido dando, lo vemos en los números, lo vemos en el ánimo de la gente, lo vemos en la realidad. En los resultados que ha dado la política económica y pública del presidente, digamos, y ahora en el segundo piso con nuevos programas sociales, nuevos apoyos para la gente, que no es como un paternalismo, más bien es esto, justicia. Sí, y esto es para que la gente crezca. Y ha hecho justo que la gente tenga mucho más margen de maniobra para que, teniendo algo seguro, busque una calidad de vida mejor. Que siento que eso es como una de las bases más importantes de la Cuarta Transformación. No sé, dime tú. Algo que no entienden los opositores es que la circunstancia de muchas personas, circunstancia difícil de los que menos tienen, muchas veces tiene que ver con el ánimo. Y lo que vino el presidente López Obrador es a darles ese ánimo, esa esperanza y esa dignidad. Claro. Eso te permite hacer otras cosas. Buscar otro trabajo, prepararte, tener una relación. Es decir, muchas otras cosas que animarte. A veces la circunstancia te desanima, te deprime. Y eso genera estándares que los vemos hoy reflejados en números. Daba datos hace poco la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que somos el segundo país con menos desempleo. Son datos importantísimos que no se aquilatan lo suficiente porque quieren buscar los opositores cosas para tratar de golpear a este sistema que está cambiando y transformando todo. Fuiste funcionario del INE. Bueno, antes de que estuviéramos aquí en esta entrevista, platicábamos sobre eso. Tú eres abogado de formación y estuviste trabajando en el INE. Luego representaste a Morena en una elección muy difícil, que fue la de 2021. ¿Cuál es tu opinión hoy por hoy sobre el INE? El INE es una institución que necesita virar hacia ciertos esquemas. Necesitamos redefinir la forma en la que los órganos electorales, no solo el INE, sino los soples, van a llevar a cabo las elecciones. Necesitamos optimizar recursos y necesitamos dejar que haya funciones traslapadas. ¿Qué pasó con la reforma donde se instauraron los soples? Que estos organismos electorales locales se volvieron en cotos de poder del INE en el tiempo de Lorenzo y de Ciro. Eran sus cotos de poder y traslapaban funciones. Entonces necesitamos, de cara a esta reforma electoral que viene, ver cómo refrescamos al INE, cómo le damos mayor vitalidad y cómo hacemos también que el órgano colegiado no se convierta en una arena de debate entre ellos o entre ellos y los partidos. Los partidos vamos a debatir porque es la función con otros partidos, pero entre ellos el tema de buscar cotos de poder creo que es algo que no ha sido sano, que se generó a partir de que Lorenzo fue presidente. Todavía hay personas ahí que tienen, digamos, estos resabios de esa estructura que dejó Lorenzo. Se van a ir, por cierto, ahora en abril, 3 consejerías. Y entonces necesitamos, sí, por supuesto, necesitamos reformar un poco ahí.
Oye, yo creo que vale la pena detenerse con la gestión de Lorenzo Córdoba. Es un personaje muy controversial. Tú te acabas de pelear con él. No me peleé. Acaban de tener ahí su disputa. Más allá de lo que se diga en frente de una cámara, ¿cuál es tu opinión sobre Lorenzo Córdoba? Que es un cínico y un mentiroso. Él, yo lo dije desde siempre y se lo dije ahí. Él operaba para la derecha, él estaba en contra de Morena. A ellos les molestó mucho, Ciro y Lorenzo, que el presidente arrasara de la forma que lo hizo en el 2018. Empezaron a buscar cómo obstaculizar a Morena en el 2021. Nos quitaron varios diputados en el 2021. Y en el 2024 se descaran. Bajaron, o sea, ¿te acuerdas que bajaron a candidatos? Entre ellos. Bueno, ahí nos robaron. Raúl Morón, en 2021, ¿no? Ahí nos robaron las candidaturas de Raúl Morón y de Félix Salgado, pensando ellos que con eso el partido iba a perder esos estados. Y ganó el partido. Entonces, ahora lo vemos a Lorenzo, Edmundo Jacobo, que era su secretario ejecutivo, con el que se llamó por teléfono en aquella conversación donde se burla de los pueblos originarios, metidos en el partido de Claudio X González. Partido rosado que no sé cómo se llama. Ahora Somos México. Somos México. Ellos están metidos ahí en ese partido. Entonces siempre fueron operadores de la derecha. ¿Tú qué opinas de eso? Él dice que no, que él no va a buscar nada, que son los demás y que él nada más está ayudando ahí, asesorando. ¿Tú qué opinas? Él está metido ahí a Edmundo Jacobo, que es parte del comité ejecutivo, salen entrevistas, defiende el partido, lo están conformando. Son ese partido. Él siempre fue alguien que operaba para Claudio X González y la derecha. Y te lo digo yo que lo vivía a diario, en el 21 que estaba ahí. En el 18 fue un momento, digamos, no tan álgido porque la fuerza del presidente López Obrador, su presencia, el arrojo, el shock para ellos y otros del triunfo tan avasallador que se dio en ese momento, pues los dejó, digamos, como un poco estáticos. Pero luego en el 21 querían obstaculizar forzosamente al partido. Y luego después, en este tema de la revocación de mandato. Sí. Ellos querían que no se hiciera la revocación de mandato porque visualizaban que iba a haber un apoyo impresionante por el presidente López Obrador y querían a toda costa y que sí lo hubo. De cesar. Pues claro que lo hubo. Pues ellos lo veían también, sí palpan, pero querían ellos tratar de parar eso. Yo quiero preguntarte, o sea, particularmente de esto. Tú fuiste representante en el INE y me imagino que conoces las entrañas de la institución. Mira, ahora que está esto de Somos México, sorprendentemente ellos tienen una app, como ahora los ridículos del PAN, que quieren afiliar a través de una aplicación en vez de ir a tocar casa por casa, que por cierto quiero preguntarte, ¿tú vas casa por casa? Sí, muchas veces, claro que sí. Recorrí Veracruz de norte a sur, fui a ejidos, o sea, ¿eres un diputado de territorio? Sin duda alguna, claro, por supuesto. En mi estado y acompañando a otros compañeros que me han invitado a otros estados. Hace poco hice una gira con esto de la elección del Poder Judicial. Fui a varios estados a casa por casa a tocar para informar a la gente, comentarles, animarlos, etcétera. Sí, sin duda, claro. Me parece muy bien. Pero volviendo al INE, te decía yo, o sea, Somos México está afiliando a través de una aplicación. Llevan 200,000 afiliados a través de su app, ¿no? Y les faltan ahí más o menos como 100 y tantos asambleas informativas. ¿A ti no te parece raro eso? O sea, ¿el INE las dará por buenas, no las dará por buenas? Fíjate que señalaba hace poco esta misma incógnita que tú tienes. ¿Cómo le hicieron en los distritos donde hay mayor presencia indígena? Claro. Que no simpatizan con ellos. ¿Cómo lograron hacer estas asambleas? Para los que nos ven, nos escuchan, los partidos políticos que se quieren conformar o los que quieren conformar un partido político tienen que hacer de mínimo 200 asambleas de los 300 distritos que hay y tener un mínimo de afiliados que supera los 200,000. ¿Cómo lo consiguen ellos? La verdad es que el INE tiene ahí que revisar muy puntualmente cómo se hace. Quien está operando eso es Edmundo Jacobo, que era el secretario ejecutivo del INE, que es la mente, digamos, electoral detrás de este proyecto. Entonces, con eso te digo que los vínculos de Lorenzo, Jacobo, Ciro, con Claudio X González, con Acosta Naranjo, con el bufón de Belauzarán, bueno, ellos son, digamos, lacayos de tercer o cuarto nivel. Pero el jefe es Claudio X González, que están buscando este partido para hacerle contrapeso al PAN,
O sea, ya no se entiende cuál es la lógica que ellos traen. No, y además es un partido de ultraderecha, o sea, que es o sea, todos los derechos adquiridos durante todos estos, yo me imagino la última década ha sido muy importante, se ven pues amenazados por un partido que pues vota por la censura, digamos, la represión, el no tener derecho sobre ti mismo, tu cuerpo, etcétera. Entonces, pienso que es bastante peligroso. Tal vez suena a chiste, pero creo que tenemos que estar muy atentos a este tipo de cosas que van surgiendo en el mundo. O sea, el avance de la derecha en América Latina, por ejemplo. A ver, de ¿no? entrada, están en contra de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, porque este personaje que está ahí, Edmundo Jacobo, es quien se burla y quien hace sorna de personas que legítimamente traían un reclamo, una exigencia cuando Lorenzo era presidente y este personaje era secretario ejecutivo. Yo creo que hay que tener cuidado en que no hagan trampa. También hay que decirlo porque es algo que se nos ha criticado. Las leyes y todo el mundo puede tener la idea de ejercer política o hacer política de la forma que considere. Eso es algo que hoy más que nunca se respeta. Con el presidente López Obrador, con la presidenta Claudia Sheinbaum, vemos la cantidad de opiniones que hay y luego se atreven a hablar de censura. ¿Cuál censura? ¿Cuál censura? Si todo el mundo dice lo que quiere. Todos dicen lo que quieren y cosas verdaderamente grotescas, difamatorias, descontextualizadas, irreales, hasta risibles. Sí, totalmente. ¿Cuál es el tema? Entonces, esa parte hay que respetarla, pero sí que no hagan trampa. Mira, ¿cuáles son los límites, ahora que estás hablando de la libertad de expresión, para ti, que eres un personaje muy polémico, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? Mira, yo como periodista puedo decirte que los límites, o sea, más bien, hay muchos políticos que no les gusta que los critiquen, ¿no? Sí. Y que llaman a la censura, a callar a los periodistas, ¿no? O a decir que lo que están diciendo es mentira, o que se están pasando, o que editorializan. Y yo pienso que el político en su vida laboral tiene que ser absolutamente, tenemos que criticarlo, que confrontar al poder y decir, tal vez lo que tú estás haciendo no va acorde al proyecto al que estás adherido, sí. ¿no? Pero de ahí hay otras cosas que pienso que rayan en la fina línea de la vida personal. Entonces, para ti, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿Cuáles serían como estas? Yo creo que ha habido cosas muy grotescas. Me acuerdo de la campaña donde sacaban una publicación de la presidenta Claudia Sheinbaum queriéndole dar una connotación nazi. Eso es incitación al odio, que son cosas que no pueden darse. Hay ciertos límites, digamos, legales que no pueden cruzarse. Pueden ser algunos de esos. Otros que tenemos, mira, la vida personal yo creo que es importante y tiene algunos límites cuando no tiene que ver con política. Tratándose de hijos menores de edad, por ejemplo. Yo creo que ahí hay que respetar. Muchos que somos padres sabemos que es complicado criar a los hijos, dar una formación, para que además alguien externo venga a hacer sorna, burla o escarnio de cualquier situación o raja política. Es algo que no se debe aceptar. Y también estoy de acuerdo contigo, los políticos estamos en esto y estamos expuestos al escrutinio diario. Siempre. Y yo tengo una frase para eso, al que no le guste pues puede poner una tortería y a lo mejor ya no lo critican, o una paletería. Y también nosotros los políticos tenemos el derecho de señalar lo que sucede en muchas ocasiones cuando son mentiras, cuando son difamaciones o cuando son distorsiones de la realidad, de mala fe. Lo que vemos ahorita es una campaña en muchos sentidos en contra de la Cuarta Transformación, con mucha distorsión, con magnificación de cosas, con muchísimas mentiras, y nosotros también necesitamos señalar eso. Y quien lo hace periodísticamente no tiene por qué ofenderse cuando alguien le señala lo que tú estás diciendo es mentira, o estás teniendo una tendencia, como la tienen muchos que hemos observado, en contra o a favor. ¿Los lujos y los principios de la Cuarta Transformación son compatibles, tú dirías?
Creo que son cosas diferentes. Creo que sí, quienes estamos en la Cuarta Transformación debemos de entender que hay que ser prudentes. Quienes integramos la Cuarta Transformación somos personas con diferentes orígenes, carreras, formaciones distintas. Puede haber desde personas que vienen en la lucha sindical, la lucha social, empresarios que tengan dinero, personas que se hayan dedicado al ejercicio público, comerciantes. Hay de todo tipo que conformamos este movimiento, que creemos en la necesaria transformación de México. ¿Qué tenemos que hacer algunas personas? Primero, pues tener esa prudencia, entender que si lo que estamos buscando es generar una menor desigualdad, justicia social, ser congruentes. Y si alguien señala de buena fe, no en estas campañas que muchas veces son distorsionadas, exageradas o difamatorias, pues hay que reconocerlo y señalar. ¿Tú en qué contexto naciste ahí en Minatitlán? Mi papá es un arquitecto que siempre trabajó por su cuenta, mi mamá es una ama de casa. Fuimos personas que, la verdad, no disfrutábamos de lujos ni grandes cosas, pero teníamos lo necesario para vivir, para educar. Mi papá es una persona muy culta, me inculcó el hábito de la lectura, es algo que yo agradezco y es lo que me sacó adelante, el leer y estudiar y formarte. Fíjate que me gusta mucho la novela, tengo un escritor favorito, te voy a regalar unos libros, Gracias. Luis Espota. Es un clásico mexicano, murió en los 80s, y yo lo aprendí porque a mi papá le encantaba, y escribe novela política. Pero una novela política que tú la lees, habla de los 70s esa novela política, tú la lees hoy y tiene muchas partes de actualidad. ¿Tú crees que la política es una adicción? O sea, literariamente yo te puedo decir que, o sea, todo lo que se construye a partir del periodismo, que uno informa lo que está pasando minuto a minuto, digamos, en un hecho como las amenazas de Trump o el trabajo de la presidenta o lo que pasa en la Cámara de Diputados con la discusión de algo, cuenta una historia, que es básicamente literatura. Cuando uno escribe su nota y la presenta, digamos ya en otro formato que es ahora es el video, pero antes escribías, o sea, es literatura. Pero para alguien que vive la política día a día, o sea, ¿tú crees que es una adicción? O sea, que necesitas. Es una forma de vida y es, digamos, algo que genera muchas sensaciones en una persona. Adrenalina, preocupación, ansiedad, Claro. Alegría. Satisfacción. Sí, decepción. Uf. Entonces, es algo que sí genera muchos estados de ánimo y es muy interesante, sobre todo, cuando puedes cambiar cosas. Cuando desde tu acción reconoces que algo cambió, que aportaste para que algo cambiara. Y que creo que muchos políticos tienen la brújula bien perdida porque justo un tomador de decisiones, un representante popular como eres tú, tiene la capacidad en sus manos de transformar la vida de la gente, para bien y para mal. Y creo que no aquilatan esa responsabilidad que tienen para con el pueblo. Porque una cosa es tener un trabajo, pero tú tienes una responsabilidad en un trabajo. Yo que soy comunicadora y tú que eres representante popular, yo tengo la responsabilidad con mi audiencia de decirle la verdad y de verificar mis datos para no malinformar, para no caer en infodemia o en algo que yo diga que es falso, ¿no? Y tú tienes la responsabilidad social de cambiar la vida de la gente para bien, con reformar la Constitución, hacer, pues eso, trabajo legislativo. ¿Y tú cómo ves, o sea, cuál es la sensación que te da haber cambiado la vida de la gente o ser parte del cambio de la vida de la gente en los 7 años de transformación? ¿Sabes cuándo lo palpas? Cuando te encuentras personas en la calle, en los ejidos o en lugares comunes, te felicitan, te agradecen o te dicen que les cambió la vida por algo que se hizo. Y está la otra parte, que yo no pierdo oportunidad de decírsela a los panistas. Han votado durante 8 años consecutivos en contra de los programas sociales, en contra de 33 millones de personas, en contra de 13 millones de adultos mayores, en contra de 13 millones de niños y jóvenes que reciben becas, madres, de contra de campesinos sembrando vida, en contra de jóvenes que quieren una primera oportunidad. Y eso es una gran responsabilidad, se los digo a ellos,
que van a llevar a cuestas siempre ustedes, panistas, porque han votado todo este tiempo por mezquindad en contra de la gente, no en contra de nosotros políticos, sino en contra de las personas que esperaban ese momento de justicia social. Y si tuvieran un proyecto de nación que fuese contrario a la Cuarta Transformación y que estuviera, digamos, que fuera un contrapeso real, ¿no?, en la vida pública, pues tú dices, sólido, vamos a contrastar las ideas. Sólido. Vamos a contrastar las ideas, vamos a ver qué proyecto es mejor, cuál acepta más la gente. Pero cuando ves a una oposición moralmente derrotada, y no solo eso, sino que ves a una oposición sin proyecto de nación, o sea, no saben para dónde más que atacar a la presidenta y a su proyecto de nación. Entonces dices, o sea, la estridencia no les va a llevar a ningún lado. O sea, tienen que tener un proyecto de nación. Bueno, no seas injusta. Sí tuvieron algo muy trascendental que hicieron. ¿Cuál? Modificaron su logo. Ah, no, hombre, y la app que platicábamos, o sea, una app para afiliar, de verdad que no sean flojos, yo digo desde aquí. A ver, ese fue su cambio, un lema, cambiar el logo y la aplicación. Y además esas son sus propuestas, esas son sus propuestas. El lema plagiado ahí de... Un lema plagiado, un logotipo que me parece igual, es igual. Y la aplicación. Esas son sus propuestas. Caray, ¿siguen votando en contra de 33 millones de personas? Pienso, o sea, entonces, no hay idea. Están derrotados. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Yo creo que una parte importante es, primero, unidad en torno a la presidenta. Sí. Es un tema muy importante. Y luego unidad entre nosotros. Hay que decirlo claramente, necesitamos estar unidos en la Cuarta Transformación. Hay personas, te lo dije hace un momento, con diferentes orígenes, con diferentes pensamientos, con mucha pluralidad dentro del movimiento. Es válido, está bien, pero puede haber entendimientos en términos de respeto, y creo que eso debe darse. Mira, pues te agradezco mucho que hayas venido. No, me dio mucho gusto platicar. Es una grata sorpresa, quiero decir. Gracias. Una buena persona, muy, muy honesto. Antes de entrar estábamos platicando y pienso que pues toda esta vorágine de comentarios hacia ti, a favor, en contra, te ha servido mucho como para mantenerte estoico ante los embates. Me ha servido para dos cosas. Para entender que estamos en un ambiente difícil y complicado, para entender que lo que estamos haciendo es algo que sí tiene un peso, y también para recomponer, también para visualizar cómo uno tiene que a veces ser autocrítico. Ser autocrítico, pedir disculpas, ofrecer disculpas cuando se amerita, ser humilde y entender que estamos en una dinámica muy diferente donde no solo importa lo que tú quieras hacer como persona, sino al tener una representación de este tipo, tener un poco de equilibrio entre lo que quieres ser como persona, porque tampoco puedes dejar de ser tú. No, pues no. Tampoco no vas a cambiar o transformarte para ser alguien que no eres, pero sí con un equilibrio para tener, digamos, atención y soporte a esta transformación que ha costado muchos años de trabajo a quienes la encabezó el presidente López Obrador o la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que apoyarlos. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Pues ahí están mis redes, en Instagram, Sergio Gutiérrez Luna, igual en Twitter, en Facebook. Ahí estamos compartiendo todo lo que hacemos, trabajo de la Cámara. Vamos explicando los temas que se van dando en la Cámara. Y con mucho gusto aquí en tu espacio cuando me invites. Ay, bienvenido siempre, Sergio. Muchas gracias. Al contrario. Y gracias a ustedes, solecitos, por vernos. Nos vemos pronto con otra entrevista. Adiós.